Cornejo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en La Nación Más. A ver, varios temas, pero empecemos por el más polémico, ¿no? Que es el tema de la provincia de Mendoza, en donde el gobierno le está diciendo a fase 1 y ustedes le dicen fase 1 ni loco. Nosotros no volvemos a fase 1. ¿Por qué esa rebeldía, si se quiere, de la provincia de Mendoza? Bueno, en primer lugar, el gobernador Suárez ha interpretado el decreto amparándose en el artículo 33 del mismo, donde las actividades que estaban permitidas por el DNU original permanecen permitidas y no se agregan nuevas liberalizaciones, ¿no? El gobierno ha hecho una polémica de esto, pero la verdad es que yo veo que en Santa Fe, callado la boca, el gobernador de Perotti está haciendo lo mismo en Santa Fe, ¿no? Exactamente lo mismo, interpretándolo desde ese lugar. Y el gobernador Perotti estuvo sentado al lado del presidente anunciando las restricciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que está en crisis acá es la estrategia de la cuarentena del gobierno nacional. Está en crisis hace tiempo y Mendoza cuestiona esa estrategia, ¿no? La cuestionó desde un principio acerca de si teníamos chances de tener resultados positivos en esta materia. El gobierno y el presidente Fernández se emperró vulgarmente, se empecinó todo el tiempo en armar una contradicción entre economía y salud cuando debían llevarse de la mano. Y bueno, aquí tenemos como resultado en todo el país una estrategia sanitaria que tiene malos números y un deterioro de la economía. Entramos a la pandemia con una economía de base que estaba mala y ahora estamos infinitamente peor, O ¿no? sea que se quedaron en el debate, de salvar la economía o salvar la salud, y la verdad que rompieron las dos cosas. ¿Sería ese el resumen? Así es, así es. Y está probado con las cifras, ¿no? Es decir, las cifras que el propio gobierno publica, ¿no? Estamos sexto en cantidad de contagios. Yo recuerdo, ustedes recuerden que le daban clase a Suecia, tomaban el ejemplo de Noruega, luego se apalancaban en Alemania, luego ponían de ejemplo a Estados Unidos y sus muertos, mucho hincapié al principio en España. Todas esas comparaciones hoy están quedando tan al descubierto de que era puro relato, ¿no? Hemos pasado a España en cantidad de contagios, ¿no? Sí. Y esto que la Argentina hace mucho menos testeos por habitante de lo que hacen la mayoría de los países. O sea que es probable que tengamos mucho más contagios de los que estamos registrando, ¿no? Sí, a ver, los científicos que explicaban al principio de todas estas medidas, que estaban tomando esas medidas para que no pasara lo que está pasando, ahora no aparecen. ¿Y ustedes los cuestionan eso, los buscan o le preguntan al gobierno o a la gente del oficialismo de alguna manera por esto? Mire, hay quienes en la oposición se la han enfocado en los epidemiólogos, en los especialistas que hablaban mucho al principio. Yo la verdad que no los responsabilizo hoy por hoy. Creo que la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Que desde un primer momento debiera haber equilibrado economía y salud. Yo lo dije en abril, lo dije en mayo, y lo decía bastante en soledad, pero bastante en soledad lo decía, que la Argentina tenía, para hacer una estrategia cerrada al estilo europeo, le faltaba ahorro público y privado, le faltaba moneda, porque nuestra moneda se viene deteriorando hace muchos años, devaluándose, y le faltaba financiamiento, salvo que por financiamiento se interpretara emitir dinero. Y también
le falta Estado inteligente, es decir, un Estado tan fuerte en sus intervenciones, tan inteligente que no... nosotros tenemos mucho gasto público, pero poco Estado, paradójicamente. Entonces, ¿por qué seguimos esta estrategia? Y bueno, la seguimos por relato más que por una estrategia de un estadista, ¿no? Y acá hacía falta un estadista, ponerse enfrente, equilibrar economía y salud, y me parece que ahí es donde radica gran parte de lo que estamos viviendo. Entonces ahora se focaliza en el interior, que efectivamente han crecido los casos, pero la progresión del interior estando abierta es muy similar a la de AMBA estando cerrada. Si quieren alguna prueba más efectiva de que la cuarentena no era la única estrategia para enfrentar la pandemia y que debíamos haber explorado otras cosas, está allí. La progresión de AMBA al principio de contagios es muy cerrada, es muy similar a la progresión de parte del interior abierta. Cornejo, ¿cómo le va? Recién decía usted que al principio de la cuarentena quizás fue uno de los pocos que salió con una postura crítica dentro de la oposición, al menos eso interpreté yo. ¿Le faltó en ese momento a la oposición salir unida a cuestionar parte de la estrategia sanitaria y económica del gobierno? No quiero hacer polémica porque acá el punto, la responsabilidad de la estrategia es del gobierno nacional. El gobierno nacional es el responsable. ¿Se nos fue el audio? Yo por lo menos no lo estoy escuchando. No, se nos fue el audio, a ver si podemos corregir. Lo vemos al diputado Cornejo, sí, pero no estábamos escuchando. Ahora seguramente vamos a corregir para que pueda contestar tu pregunta. Bernardo, es interesante hablar con Cornejo y ahora si retomamos la comunicación se lo voy a preguntar. Porque también es cierto que la progresión de contagio, cuando explica esto Cornejo, es muy similar a la que se dio en el AMBA, y el interior no estuvo cerrado como estuvo el AMBA, ¿no? Con lo cual es interesante, digamos, sin destruir tanto la economía, la verdad que empiezan a tener el mismo contagio. Ahora, ¿qué pasó con el sistema sanitario? Que es la gran pregunta. ¿Está Cornejo de vuelta? A ver, ¿querés repetirle de vuelta la pregunta, Bernardo? Sí, no, básicamente me parece que estaba hablando de... escuché. ¿La escuchó? Bueno, a ver. No, la progresión efectivamente es primero, referido a la oposición, creo que no es relevante la posición de la oposición en ese momento. Sí que algunos de nosotros señalamos que no podía entrar en contradicción economía y salud. La posición relevante es la que fijó la estrategia de la Argentina, que es la del gobierno nacional, y es la que tiene la responsabilidad de esta estrategia. Y además, no solo eso, sino que metió a la mayoría de las provincias, las metió en esta estrategia sin haberlo tenido perfectamente planificado, ¿no? Así que la responsabilidad mayor es de ellos. Referido a la progresión de contagios de AMBA cerrado es similar a la progresión de contagio de buena parte del interior abierto. ¿Cuál es la diferencia sustantiva y que tiene a los sistemas sanitarios estresados en el interior con respecto, o en parte del interior, con respecto a Cava o AMBA? Es que por una cuestión de mercado, el sector privado es mucho más amplio y más potente por una cuestión de mercado en AMBA que en buena parte del interior. Por ejemplo, en Mendoza, la cantidad de camas y de terapias privadas son infinitamente inferiores en relación a la cantidad de habitantes de lo que es en AMBA, por una cuestión de mercado, porque el negocio de la salud privada en AMBA es mucho más fuerte como mercado que lo es, con lo cual en el interior prácticamente lo sostiene el sector público. Y el sector público viene agrandando su cantidad de camas, viene agrandando su infraestructura y viene cubriéndolo. Está al 80, al 85, al 81, al 90,
pero va agregando camas, va agregando terapias. Ahora, pero diputado Cornejo, va agregando todo el tiempo. Ahí está el punto, ¿no? Yo quería preguntarle sobre eso, porque si bien es cierto que el desarrollo del sistema sanitario a nivel privado es mucho más importante en el AMBA que en algunos lugares del interior como Mendoza, también es cierto que las provincias como Mendoza tuvieron muchísimo más tiempo para prepararse que lo que hubo en el AMBA. Entonces, ¿por qué la estructura sanitaria de salud pública no puede o no pudo responder a la medida después de haber estado tanto tiempo teniendo tanto tiempo para prepararse? Primero, no comprendo muy bien por qué tienen pandemia llegó al mismo tiempo a la Argentina. No, tuvieron el mismo tiempo que el resto de las provincias. Pero los contagios severos están dándose ahora en la provincia. No tenía los números que tienen ahora. Pero por eso. Y AMBA empezó a tener contagios mucho antes. Empezó a tener un sistema saturado o estresado mucho antes que en el interior. Por eso. Sí, pero básicamente hay que hacer una relación de contagios por millón de habitantes, ¿no es cierto? Es decir, esa es la relación correcta, ¿no? Es decir, no cantidad suelta. En primer lugar, al mismo tiempo. Y en segundo lugar, la hipótesis de que no se trabajó y que no se preparó tampoco es aceptable, porque en realidad sí se ha estado trabajando, pero siempre ha estado en un límite alto la cantidad de camas, siempre ha estado en el mismo límite. Si ha hecho falta más, se han agregado más camas. ¿Se entiende que es una... Sí. En ningún lugar estuvo colapsado, o sea, al 100%. Sí. Hubo una persona que llegó y no tenía respirador o no tenía... ¿Se entiende? Sí. Eso no ha ocurrido de ninguna manera. Y eso sí ha ocurrido en Río Negro, por ejemplo. Bueno, pero por eso hay algunas provincias, yo digo lo que desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten como un error del interior. Bueno, ¿no? Esto de que, está bien, pero yo le digo... pero mire, sí. Es un gobierno que tiene poca credibilidad en la palabra, porque da información que después contradice, etcétera. Yo, si los números de la Nación, si uno mira los números de la Nación, debería fijarse cómo puede habérseles pasado en la provincia de Buenos Aires 3.500 muertos, y sin embargo ocurrió, ¿no? Es decir, la credibilidad de los números de la Nación, la Nación siempre puso en foco a Jujuy, a Mendoza y a Cava. No sé si se han dado cuenta. ¿Les parece raro eso? Eso es puro contenido político, ¿no? 3 gobiernos, recordemos, que gestiona la oposición en el país. Así es, exacto, claro. Bien. Así es, tal cual. Bien, diputado Alfredo Cornejo, le agradecemos el contacto con la Nación esta tarde. No, por favor, un saludo para usted y su audiencia. Gracias.